Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bueno, estamos hoy día con nuestro invitado. Él es Patricio Bañados Montalva. Él es un reconocido periodista chileno. Durante su extensa trayectoria se ha desempeñado en diversos medios de comunicación, tanto en Chile como en el extranjero. Desde 1986 es locutor de Radio Beethoven, donde conduce Al otro lado del espejo. Don Patricio fue uno de los pioneros de la televisión chilena. En la década de los 90 y comienzos del 2000, condujo recordados programas culturales como El Mirador y OVNI en Televisión Nacional de Chile. Ha escrito ensayos y libros, entre ellos Reflexiones de un iluso y Confidencias de un locutor. Bienvenido, don Patricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y por la invitación. Bueno, al otro lado del espejo, don Patricio, ¿qué significa al otro lado del espejo? Lamento darte una respuesta que no es la que están esperando los auditores. La radio Beethoven ha tenido desde hace poco tiempo un cambio en su programación, tratando de hacerla más ágil, un poco más con lo que se entiende es lo que el público desea en Chile. Ajá. Es un cambio desde arriba. Yo no estoy arriba, yo estoy abajo. Yo soy de los que hace la pega. Ya. Y este programa se creó hace poco, en la tarde, porque el programa anterior es bastante ágil. Y cuando se llega a las 8 de la noche se pasa a una música más pausada, con una locución más pausada, y por eso se le puso ese nombre. Perfecto. Pero no es muy antiguo. En cambio, te puedo decir que en Radio Beethoven, a lo largo de tantos años, son ya 30 y tantos años, ajá, he hecho distintos programas, pero tal vez lo que me gustaría mencionar aquí es que desde el año 2003, o sea, ya más de 10 años, casi 15, ajá, los domingos en la mañana, a las 9, yo leo durante una hora un libro. Sí. Ese programa se llama Recortes. Recortes. Claro, y ese sí fue un programa que yo propuse, me lo aceptaron, y milagrosamente ha subsistido, porque desde luego no ha tenido jamás un auspiciador. He leído a Thomas Mann, a Vargas Llosa, a Dostoyevsky, en fin. Y entonces, por supuesto que no ha tenido auspiciador. Por supuesto. Claro. Don Patricio, ¿y cómo fue en su historia el acercamiento al periodismo y a la comunicación? Mi padre fue un político. Ya. Fue senador, diputado primero, senador después, ministro, ya, un par de veces ministro de Obras Públicas, ministro de Justicia. Entonces, él era un hombre de bastante edad cuando yo nací. Él ya no está en política, pero a mi casa llegaban políticos y se habló siempre de política. Entonces, me inoculó, ya, el virus, ajá, de la responsabilidad ciudadana. Perfecto. Yo siempre he pensado que uno tiene, no digamos un deber, sino que la lógica disciplina que necesita cualquier sociedad para hacer funcionar un país. Perfecto. A uno no le puede ser indiferente cómo funciona su país, porque va en tu propio beneficio el hacer que funcione bien, digamos. Ajá. Y es ilusorio pensar que puedes vivir tú bien si la gran mayoría vive mal. Sin duda. Tarde o temprano te van a pegar con una masa en la cabeza. Perfecto. Así que incluso una razón egoísta. Ya. Yo creo que la mejor manera de vivir es vivir bien colectivamente. Okay. Por supuesto, con diferencias que son inevitables en diversos aspectos intelectual, incluso económico, una cierta diferencia, ajá, tolerable, no, ajá, vergonzosa. Sí. Entonces, yo crecí con esta cosa, aparte que mi padre, como buen político, tenía mucha facilidad de palabras, se expresaba muy bien. Era famoso por sus discursos. Ya. En la época en que los discursos se importaban, porque no había televisión, incluso cuando él fue senador no había radio, entonces ajá, imagínate. Entonces yo aprendí a hablar desde muy joven. Luego mi padre, imagínate, era un político, ajá, tan honrado que murió pobre. Entonces nosotros que
teníamos una situación normal en la comuna de Providencia. Yo estaba en el St. George. De pronto nos vimos enfrentados a una situación desesperadísima. Ahora, yo tenía solamente 12 años, pero mi madre tuvo que arrendar la casa, dividirla en 3 partes para poder subsistir. De manera que ahí tuve una primera lección de lo que son las realidades de la vida. Porque tú observas un cambio en la relación con los demás. Sin duda. No es lo mismo cuando tú vives acomodadamente con un padre que ha sido senador y ministro, que cuando vives en una casa que está arrendada en 3 partes, te quedas con la peor parte y además notoriamente tienes dificultades para muchas cosas, por ejemplo, para ir a veranear, que yo durante 3 o 4 años no supe lo que era, dónde quedaba el océano. Entonces, en el colegio, felizmente, me mantuvieron y había muchas actividades fuera de la parte matemática, historia, gramática, bla, 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 bla. Había academia literaria. ¿Te estoy aburriendo o está bien que hable? Ya. Para nada. Había una academia literaria que la dirigía don Roque Esteban Scarpa, un estudioso, un gran profesor, autor de varios libros. Yo creo que ha sido uno de los personajes destacados en la enseñanza de la literatura en Chile. Y don Roque creó esta academia literaria de la cual salió, por ejemplo, el poeta Armando Uribe, Premio Nacional. Ignacio Valente, que es José Miguel Ibáñez, que es el crítico de arte de literatura del Mercurio, y que tiene varios libros, y también es un poeta, no sé si premiado. Antonio Avaria, que ya murió. ¿Y eso ocurría en el St. George? Claro, después de clase. En esa época, mira, yo te estoy hablando de épocas antediluvianas. En esa época, los miércoles era mediodía. No era todo el día de clase, que salíamos a las 5 de la tarde. El miércoles a las 12 terminaba. En compensación había que ir el sábado hasta el mediodía, era espantoso porque no teníamos el weekend largo. Entonces ahí, después de las 12, había academia literaria hasta las 2 de la tarde. Muchachos jóvenes, lo único que le podía importar a uno era si se atrasaba para jugar al fútbol. Y yo me saqué el 3er premio en esa academia. Perfecto. Y además se creó un grupo de teatro. Ahora, dentro de la indigencia casi, porque por Dios, no voy a compararme con la gente que verdaderamente ha sido pobre en este país, no soy tan estúpido, pero dentro de los limitadísimos recursos con que vivía, mi gran escape, mi gran vitrina era el cine. En aquella época había rotativos, que daban 3 películas, 3. Recuerdo el cine Italia, el cine Hollywood, por acá por el otro lado el cine República. Entonces yo me iba volando los miércoles en la tarde o los sábados con los pesitos que podía juntar, porque yo hacía clases particulares a todos. Le hacía clases a los alumnos de cursos inferiores. Entonces con esos pesos me iba al cine y ahí veía otro mundo, otra vida, aventuras, gente hermosa, mujeres estupendas, y tipos que como uno quería ser cuando grande, ¿no? Musculosos, bueno para los puñetes, nunca perdían una pelea, rapidísimos con la pistola. Entonces yo, la verdad es que me enamoré de eso, de la actuación. Y cuando se creó el grupo de teatro en el colegio, inmediatamente me presenté. Perfecto. No solo eso, se hizo una vez para juntar fondos una especie de show de variedades en que los alumnos podían presentar lo que ellos quisieran de sí mismos. Y yo inventé una parodia de Hamlet. En que yo era Hamlet, por supuesto. Por supuesto. El protagonista. Y fue una parodia en 3 breves actos, ¿no? Cada acto duraría 5 minutos, algo así. Y medio en chunga. Mi adversario, Laertes, para el duelo final, era Hermógenes Pérez de Arce, que era compañero de curso mío. Genial. Así que yo lo mataba. Y no sé si había algún otro famoso. Bueno, había famosos que ustedes no conocen. Tomás Johnson, íntimo amigo mío, compañero que después jugó fútbol en la Universidad Católica, en el primer equipo. No sé si alguien que se me escapa. Bueno, hice eso y formé un dúo de armónica, pero yo toco la armónica, con otro compañero. El dúo se llamaba Los Hermanos Brothers. Entonces cuando se formó el grupo de teatro yo fui obviamente llamado inmediatamente y hicimos 3 obras de teatro muy bien montadas, dirigidas, la primera por don Roque Esteban Scarpa, que estaba muy relacionado con el teatro de ensayo de la Universidad Católica,
y las otras dos dirigidas por directores del teatro profesional chileno, que en esa época consistía en realidad en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Fue el germen del teatro serio aquí en el país, porque antes existía un teatro que tiene mucho valor en la historia, no lo niego, pero es que era un teatro de sainetes, el de Lucho Córdoba, otro de cosas divertidas. En cambio, estos dos teatros fueron los primeros que hicieron a Calderón de la Barca o a Ibsen, ¿no? A Pirandello, los autores del momento. Entonces, esas 3 obras de teatro del colegio fueron dirigidas por personas muy, muy serias. Dimos Magia, que es la única obra de teatro de Chesterton. Después dimos El Anticuario, basado en el cuento de Navidad de Dickens. Ajá. Y La Primera Legión, de un autor norteamericano que se llama Emmett Lavery. Y yo trabajé en todas esas. Genial. No me dio, sin embargo, el coraje cuando salí del colegio. Eso iba a preguntar, ¿cómo fue que fue la carrera de periodismo? Bueno, cuando salí del colegio, hijo de un senador, yo tenía que estudiar leyes. ¿Ya? Dedicarme a la política y ser presidente de la República, obvio. Esa era la ruta. Era obvio, pero definida. Y tú no sabes para cuántos jóvenes chilenos era esa ruta. Me imagino. Si su padre era político y tenía una cierta facilidad de palabra, que yo tenía mucha, como Ajá. ya te estás dando cuenta. Entonces, no me dio, fíjate, el carácter para estudiar teatro. Y entré a la Escuela de Derecho. Ya. La verdad es que me pasé por la Escuela de Derecho durante 2 o 3 años, más bien entre la cantina, que era muy grata, porque muy bien situada, y la Escuela de Derecho mira al Cerro San Cristóbal. Ajá. En invierno teníamos el sol, ¿no?, del norte, y por primera vez con compañeras, porque el St. George era un colegio de puros hombres. O sea, había múltiples atractivos en la Escuela de Derecho. Y yo encontraba interesante la filosofía del derecho, porque es una gran obra de la mente humana. Sí. El tratar de reglamentar la cosa para que no se violen los derechos, me repito, pero lo que una persona necesita, ¿no? Perfecto. Pero yo estar memorizando códigos y el derecho romano, las leyes de la herencia, 17 páginas con que en tal caso presume esto, lo otro, y que no, por favor, yo no podía eso. Me sentía mal físicamente, de verdad. Yo era inquieto, además. Entonces, me metí en la tarde a estudiar teatro. Bien. En la noche, solamente cursos vespertinos. Y me iba muy bien. Pero había otra necesidad que en realidad me angustiaba, y era la falta de dinero, pues. Sí. Si uno necesita dinero para tomarse un chop, para invitar a una niña al cine. Ajá. Y por ahí inventé un programa de radio que se llamaba el Programa de los Colegios, justamente con la idea de dar a conocer cosas como la que teníamos en el St. George, que hay muchachos que escriben, que hay muchachos que hacen música, que hay muchachos que hacen teatro. Entonces, darlo a conocer todo eso en la radio. Genial. Y por ahí me metí a la radio. ¿De la universidad? No, me metí en esa época a la radio chilena, ya, que la había comprado el arzobispado, y querían hacer programas con alguna categoría de ese tipo, digamos. Entonces, ahí empecé a hacer ese programa. Y de ahí, claro, les gustó mi locución y empecé a pasar de una radio a otra y empecé a trabajar en radio. Yo nunca estudié periodismo. Estudié Derecho, como te digo, unos 2 o 3 años, y estudié teatro. Genial. Y lo demás fue la universidad de la calle. De la calle, de la excelencia. En la radio, porque en la radio inmediatamente te ves obligado tú a entrevistar gente, a buscar qué es lo interesante para decirle a la gente. Y entonces trabajé en radio durante muchos años, experimentando todo lo que se experimentaba en esa época. Ajá. Porque era bastante rústico todo. Estamos en épocas que ustedes no se pueden imaginar. Por ejemplo, las primeras grabadoras eran de alambre, se grababa en un alambre, en un rollo. Ya. Se llegaba a enredar el alambre y no había Cristo que lo desarmara. En fin, las radios a veces te pagaban con cosas, por ejemplo. Como trueques. Claro, había un programa auspiciado por la ferretería tal, y te pagaban con una llave inglesa, porque con clavos. Claro, y el dueño de la radio era un señor que se le había ocurrido este negocio. Pongo una carnicería, pongo una radio, ponía una radio. En algunos casos había también gente muy seria. Pero me tocó alguno en que
Y siempre tú eras un miembro de una gran familia. Ajá. Él nos decía el dueño, ¿no? Sí, Porque somos una la gran familia de la familia, radio, claro. que de vez en cuando parece que se tentaba con el incesto con la locutora, pero eso Ya. era otra cosa, porque él era el padre de familia. El padre de familia. Y ahí trabajé en radio muchos años, y cuando llegó la televisión, yo sabía que iba a llegar la televisión, además. Ajá. Yo veía por ahí la cosa. También deseaba ardientemente irme de Chile a conocer el mundo. A conocer el mundo. Claro. Don Patricio, ¿y su familia cómo reaccionó cuando dejó el derecho? Este niño que prometía tanto, Ah. todo, las tías, todo, y se perdió. Y se perdió. Se perdió. Qué lástima. Qué Está en esa cosa de speaker, porque en esa época todavía lo decían en inglés. El Ya. locutor era speaker. Speaker. Está de speaker, pues no. Entonces, sí, pues fue una mini tragedia familiar. Una mini tragedia digamos, porque familiar. mi padre ya había muerto, que seguramente habría sido un gran obstáculo para mi carrera, Seguro. porque claro, un señor del siglo pasado, del siglo antepasado, Ajá. no habría entendido nunca esto que le ha dado a este niño por hablar cosas. Pero mi mamá se Ella daba aceptó. cuenta, y tampoco ella tenía suficientes problemas con nuestra subsistencia como para además. Así es que no. ¿Cuántos hermanos eran? Yo tenía un hermano 6 años mayor que yo y una hermana 1 año y medio mayor que yo. Ok. O sea, el Con mi menor. hermana éramos íntimos. Ajá. Mi hermana murió en un accidente, Ya. muy joven. Y mi hermano era totalmente distinto a mí. Ok. Entró a la escuela militar y Ok. era, en fin, muy cuadriculado. Muy ¿eh? cuadriculado, sí. Católico de misa dominical, toda la cosa. Ajá. Y bastante distinto a mí. De manera que ahí estuve en radio y cuando llegó la televisión yo la estaba esperando y me presenté Ajá. y me hicieron una prueba y en realidad era muy rudimentario en ese momento también los conocimientos al respecto y parece que les parecí bien. Entonces empecé a ser el animador de la televisión chilena en el canal de la Universidad de Chile, el canal 9, cuyo director era Raúl Aicardi. Y por lo tanto me tocó hacer todas las primeras transmisiones. El primer foro político que se Ya. hizo lo hice yo en cámara. Genial. La primera vez que salieron las cámaras afuera, a la calle, porque teníamos 2 cámaras nomás a todo esto. Ya. Una que habían sido... La historia esa es muy bonita. La estación de televisión de la Universidad de Chile la hicieron los alumnos de ingeniería. La construyeron. Hicieron también una cámara, Ya. pero no le pudieron poner visor a la cámara. O sea que el camarógrafo, para enfocar algo, había que ponerle un monitor de la imagen que estaba saliendo al aire al lado. Al lado. Y ahí él se guiaba por ese monitor. Claro, para sus movimientos de cámara. Pero una embajada nos regaló una cámara que sí tenía visor. Entonces Genial. había 2 cámaras, una con visor, la otra sin visor. Y la con visor salía afuera. Claro, la con visor salió afuera. Ah. Para la primera transmisión, que fue cuando llegó el cardenal Raúl Silva Enríquez, recién nombrado cardenal de Roma, y Perfecto. Raúl decidió recibirlo. Bueno, hubo una ceremonia. El gobierno lo recibió a la salida del Parque Cousiño en esa época. Después le pusieron O'Higgins, a todos le ponen O'Higgins. A la salida del Parque Cousiño, una ceremonia, un escenario, hubo grupos musicales, Ajá. todo, y transmitimos por primera vez con una cámara. Genial. La pusimos arriba de una camioneta Ya. para que tuviera altura, porque si no con la gente no íbamos a ver Claro. nada. Y la otra cámara quedó en el estudio, En el porque estudio. si pasaba algo y se interrumpía la transmisión, que a todo esto era un milagro, conectábamos con un edificio, el edificio con el cerro con esto. No, si era una proeza. Seguro. Y entonces yo ahí conduje eso al aire libre y entrevisté a la gente en la calle. Primera vez que salía la cámara, la televisión chilena a la calle. Qué lindo. Un poco después, era el 21 de mayo. Esto fue el 14 de mayo, me parece. O el 14 de abril, no me acuerdo. Poco después fue la ceremonia del 21 de mayo. Y decidimos transmitirla. Raúl decidió transmitirla. Pero ahí ya teníamos un equipo que se había importado con un camión Ya. para móviles y 3 cámaras. Perfecto. Las cámaras con visor, desde luego. Pero sin zoom. Ah. No sé, tú sabes lo que es el Sí, zoom. no se Espero puede que los auditores acercar. también. Sí. Que hay una aproximación que es óptica, no es que la cámara se aproxime, Sí, sino que el lente. sí. Y entonces yo hice la primera vez que se transmitió la ceremonia del 21 de mayo con el
discurso del presidente, la cuenta a la nación, don Jorge Alessandri en esa oportunidad, la transmisión la hice yo. Genial. Y pasó una cosa divertida, porque como no había Zoom, Raúl quiso empezar desde el fondo del Congreso aquí en Santiago, pues no ese disparate que hay ahora en Valparaíso, ese monstruo. Entonces, empezar en el fondo, lógico, para que se viera todo, ¿no? El salón de honor lleno, al fondo el estrado con los dignatarios, y el podium para que hablara don Jorge, pero luego ir cerrándose, y no había otra manera de hacerlo que acercarse con la cámara, porque no tenía Zoom. Así que le dijo, ya abrimos ahí y listo, empieza a acercarse. Se empezó a acercar. Pero siempre le dan instrucciones, ¿no? Cuidado que se está entrando mucho el señor del lado que se está moviendo, así que saca para... Y, oye, pero te aparece el vaso de agua, trata de que se vea la bandera, son instrucciones. Sí. Pero el camarógrafo iba con los fonos puestos, acercándose, y no escuchaba... Las instrucciones. No, las instrucciones sí, pero no se daba cuenta que estaba en una sala, entonces la respondía a grito pelado. Sí, pero es que, ¿sabes? Es que si me hago al lado me va a aparecer la señora. Y de repente va llegando al estrado y el presidente de la República está en el medio de su discurso, se agacha y le dice, por favor, señor, déjeme hablar. Después de eso transmitimos el primer partido de fútbol, también. También. Yo no fui el relator, yo presenté el programa en las tribunas y entrevisté gente. Perfecto. En fin. Después hicimos el campeonato mundial entero, también yo presentando, entrevistando a los extranjeros, etc. Los comentarios y el relato lo hacía otra gente. Y hicimos la primera parada militar. Todas esas cosas que se hicieron por primera vez en Chile las hice yo. A todo esto había llegado una carta desde Holanda, porque querían para su radio internacional un periodista, locutor, entrevistador, qué sé yo, y por primera vez iban a ensayar con un sudamericano porque tenían puros españoles y se habían dado cuenta que el acento español no es muy grato acá. Hombre, pues que claro, que vas tú y qué tal. Y que... Entonces habían enviado a varios países de América y a varias radios de aquí de Chile diciendo que se presentaran esto. Y un amigo me dijo, mira, llegó esto. Yo escribí. Y me eligieron a mí. Perfecto. Así que terminado ese año, el año 62, con el Mundial y todas las transmisiones que yo te he dicho, partí a Europa contratado por la Radio Nela con los pasajes pagados y con un buen sueldo y seguros médicos y todo lo demás. Y ahí aparecía este sueño de irse fuera de Chile. Pero claro, sí. Y conocer Europa a los 25 años, con buena plata en el bolsillo, pasearme por todos lados, con un trabajo además, donde conocí gente de todos lados, porque la radio tenía idiomas, había ingleses, franceses, sudafricanos, ¿cómo se llama lo otro de la colonia esta que tenían allá? Indonesios, y los mismos holandeses, y luego Bélgica queda al lado, podía ir por el fin de semana. No, conocí Europa en esa época, desde Suecia hasta Portugal. Genial. Y ahí estaba cuando fui a Inglaterra para ver la final de la Copa de Europa, que la jugaron esa vez el Milán de Italia con el Benfica de Portugal. Y el entrenador del Benfica era el chileno Fernando Riera. Así que fui yo a Londres a ver el partido y ahí visité la BBC. Y me hicieron una prueba y se interesaron por contratarme. Genial. Claro, y cuando volví a Holanda, al cabo de un tiempo me invitaron especialmente a ir a Londres durante 5 días, di una serie de exámenes y me contrataron. Cuando terminé el contrato en Holanda, me fui a la BBC de Londres. Pero esto es una lata la que te estoy dando. Para nada. Después de la BBC de Londres, volví a Chile. Me contrataron en Estados Unidos porque habían visto... ¿Y eso cómo fue el retorno a Chile? Bueno, llegué a Chile porque yo quería... yo me había casado todo esto. En Holanda me casé con la recepcionista de la radio, ¿no? Que era muy simpática, conversábamos, además tenía el teléfono ahí, así que... bonita, simpática, muy femenina además, porque las mujeres del norte tienen unas estructuras normalmente bastante atléticas, más robustas no es la palabra, aunque también cabe, pero son más deportistas, ¿no? Entonces tienen bonitas figuras, digamos, pero son muy poco femeninas.
no son coquetas. Ajá. En cambio, esta gringa era coqueta y se reía aquí y allá. Y además, ¿cómo sería de coqueta que un día siempre estaba sentada conversando conmigo? De repente se para y va a buscar no sé qué a una mesa. Y cuando veo todo lo que había de aquí para abajo, casi me desmayé. Y resulta que no fue a buscar nada, porque movió unos papeles y volvió. O sea que fue para que la viera, oye, pero ustedes, las mujeres, se la saben por libro. Todavía todos mis hijos se ríen, yo cuento esta noche porque es verdad. No fue hacer nada, vamos a ver los papeles y volvió. Es como bueno, estupendo. Fue hacer acto de presencia. Claro, vamos aquí y me casé con ella hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aunque vivimos separados desde hace ya unos 20 años o algo más, Ajá. pero mantenemos una excelente relación, Perfecto. pero vivimos aparte. Bueno, y entonces cuando volví a Chile, nadie se interesó por mí. No, Nadie se interesa. me puse a trabajar en una agencia de publicidad en McCann Erickson. Ya. Cuando me llama por teléfono desde Washington un productor que había visto mis programas de Inglaterra, porque Ya. se daban en toda América los programas. Ya. Y yo hacía un programa de televisión en Inglaterra que se mandaba a toda América. Y que se interesaban por contratarme para una serie que se llamaría Enfoque las Américas, que trataba de promover la integración latinoamericana. Perfecto. Y ahí me contrataron y durante 3 años viajé con ellos, conocí toda América. Genial. Y fueron 3 años muy gratos. Qué manera de hablar, oye. Bueno, pero tranquilo, Esto vamos a es ir a una atroz. pausa y volvemos en unos minutos. Bueno, aquí estamos de vuelta con don Patricio Bañados. Don Patricio, y hablando esto del retorno a Chile, estas llamadas que van y vienen, que es como una música, yo me pregunto, ¿cómo entra la música en su vida? Ya sé que es un instrumento, cada instrumento. Tengo que volver a tiempos pretéritos, desgraciadamente. Pero Volvamos nomás. durante mi juventud, hasta los 20 años o algo así, las radios en Chile, que eran solamente AM, no existía la FM, Sí. todas tenían una programación balanceada. Noticias, un pequeño radioteatro romántico, programa para la dueña de casa, un programa con la música popular del momento, un concierto selecto, un comentario político. Entonces, inevitablemente uno escuchaba música clásica, Sí. porque todas las radios tenían algún concierto de música selecta, de preferencia después de almuerzo, a eso a las 2 de la tarde. Perfecto. En vez de escuchar a los comentaristas deportivos, uno podía escuchar un concierto. Entonces ahí yo empecé de repente a escuchar música selecta, ¿no? Cosas bonitas, primero cosas fáciles, ¿no? Los valses de Strauss es una buena entrada. Sí. Después algunas cosas de Mozart que son muy oreja, ¿no? Es decir, tan, taran, tin, tan, taran, tan. ¿A quién no le va a gustar eso, no? Es la sonata 331. Ahí me empezó a gustar la música selecta y luego en Holanda tenía ahí la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam y en Londres, que es un festival para la cultura. Sí. Todas las semanas con mi mujer íbamos o a una obra de teatro Perfecto. en que vimos a Ingrid Bergman, a Alec Guinness, a cuántos actores pueden pensar ustedes, a Laurence Olivier en Otelo, y vimos bailar a Nureyev con la Margot Fonteine, la ópera Rigoletto, las bodas de Fígaro de Mozart, bueno, Precioso. todo, el Mesías de Händel. Entonces, ahí seguía yo la música. Perfecto. Pero te voy a decir una cosa, yo nunca he sido un fanático de la música. Ya. A mí me gusta la música. Eco. Igual que me gusta el fútbol, Sí. y me gusta la buena comida, y me gusta pasarlo bien, y me gusta la buena lectura, pero yo no soy un devorador de libros. Un día me vinieron a entrevistar sobre libros. Sí, claro que he leído a Dostoyevsky y he leído a Thomas Mann, por supuesto. Yo no soy un devorador, pero es que el último novelista guatemalteco no lo he leído en la vida, pues si yo no vivo leyendo todo, no conozco a todos los actuales novelistas chilenos.
hay algo que me interesa, la música es lo mismo. Lo mismo. A mí me gusta, disfruto mucho la Sinfonía Pastoral de Beethoven, sí, mucho, pero yo no soy un musicólogo, no podría dar clases de apreciación musical. Lo único que podría decirle a los alumnos es, mira, si te gusta una cuestión, escúchala, pero si te latea, no la escuches más. Sí, y en ese sentido, los sentimientos y las emociones. Ahí yo tengo mis dudas porque uno nunca se conoce enteramente a sí mismo. Hay múltiples sentimientos. Por ejemplo, yo siempre he tenido un cuidado exagerado de no herir a los demás. Y muchas veces he descubierto que soy capaz de sufrir más por lo que le puede pasar o le pasa a otra persona que por lo que me pase a mí. Porque lo que me pasa a mí no es tan terrible, digamos. A lo mejor lo de la otra persona tampoco es tan terrible. Eso me puede venir de mi mamá, que siempre, una señora típica, antigua, católica, de Rosario, que entonces, en que se glorificaba el sufrimiento, ¿no? La Iglesia Católica ahora lo niega como tantas otras cosas, pero la verdad es que todos los santos tienen una cara de sufrimiento terrible y hay que sufrir para irse al cielo. Yo no entiendo eso. Si Dios es tan misericordioso, tan buena persona, le debería gustar que uno lo pase bien. Sin duda. Y que uno todo lo contrario le agradece, Señor, pero qué rico el vino. Lógico. Qué mujer más estupenda. Bueno, entonces, en ese sentido, además, también soy muy sensible respecto a las cosas. A mí las cosas me afectan. Esa es una razón por la que creo que yo no habría podido ser político nunca. Porque a los políticos le dicen de todo. Y a mí las cosas me hieren, me duelen, me molestan. El sentido de injusticia, de que digan cualquier cosa que no tiene nada que ver con la realidad, porque hay veces que lo dicen. Yo te podría contar anécdotas divertidísimas, porque cuando alcanzas, desgraciadamente mi profesión también te expone, o me expuso. Pero no tanto como un político, porque como no estás en un campo de debate de ideas o de posiciones irreductibles, eres menos vulnerable. Eres solo vulnerable a la envidia, que es una envidia bastante tonta, porque el hecho de que tú aparezcas en televisión no significa nada. Fuera que paguen mucho, bueno, eso, que es exagerado, entre paréntesis. Pero a mí me duelen las cosas, me duele escuchar, o cuando alguien trata de ofenderme, me duele más el que haya tratado de ofenderme que la ofensa en sí, porque la ofensa en sí en general es una tontería. O sea, si te dicen, usted se robó 1 millón de pesos, tú no te has robado 1 millón de pesos, pero ¿por qué esa persona te trata de herir, no? Así que soy bastante sensible a eso. ¿Y cómo se vive estos dolores? ¿Y cómo se metabolizan? ¿Dónde quedan? Yo creo, fíjate, que se van como aconchando. Y van quedando adentro los dolores. Y yo he llegado a una edad bastante avanzada. Yo tengo 82 años de edad. Y entonces gran parte de los placeres de la vida se limitan. Ni que decir lo más obvios, como el amor físico, ¿no? El deporte, los viajes. Hay mucha cosa que se limita, porque no es lo mismo tomar un avión a los 40, 50, 60 años que tomarlo a los 80 años. ¿No? ¿Dónde vas a ir a dar? ¿Con quién? Entonces empiezas mucho a vivir de los recuerdos. Y ahí surgen en los recuerdos justamente los momentos, al menos en mi caso, los momentos más dolorosos, que parece que como que lo grato de la vida, que sacando las cuentas yo creo que he tenido una vida muy grata, muy grata, de verdad. He tenido muy buena salud. Y he disfrutado, no voy a entrar en detalles, pero he disfrutado mucho, ¿no? Y desde luego los viajes, conozco
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la India, Rusia, Europa como la palma de mi mano, América como la palma de mi mano. América, Conozco sí. Alaska y conozco la Antártica, Tierra del Fuego, en fin. Chile lo conozco entero, ¿no? La isla Juan Fernández. Ajá. En fin, he tenido una vida grata. Eso lo reconozco y lo añoro. Añora. Pero los recuerdos que están trabajando adentro constantemente son recuerdos ingratos, en realidad. Doloroso. Sí, de gente agresiva y que por lo visto hay gente que acumula muchos rencores contra, y Sí. tú no te das cuenta, no se te imagina además de determinadas personas sobre todo, ¿no? Y cosas, no sé, la envidia, la envidia yo creo que es el pecado número uno de la raza humana. Como los ataques envidiosos. La envidia, el ser humano envidia mucho. Sí. Y no lo reconoce. Yo creo que es el pecado más común y menos Y reconocido. menos ¿no? reconocido, como muy Y, mala pero, prensa. pero la envidia necesita proximidad. Sí, Por eso es que pueblo chico, infierno grande. sí. País chico, por eso dice, el chileno es muy chaquetero. El problema es que somos pocos. Y los que contamos, porque hay una gran masa de gente que vive bastante pobre, que no está en el círculo del chaqueteo. Entonces, porque un tipo puede decir, yo envidio a Julio Iglesias, ponte tú. Claro, ¿quién no va a querer tener toda esa fortuna, viajar, tener mujeres estupendas? Pero el tipo de verdad no lo envidia, está diciendo lo envidio. Sí, Me gustaría ser como él. claro. Lo admiro más bien, como está. Claro, Está o puesta la admiración. envidio a Hugh Hefner, el del Playboy, una mansión llena de muchachas estupendas. Pero de verdad no lo envidia. No, Al que envidia es el que tiene al lado. al lado, cerquita. Si es el que tiene al lado el que triunfa, el niño que creció al lado del tuyo, Sí. y resulta que el tuyo está trabajando en una oficina todos los días timbrando papeles, Ajá. y el otro resulta que está viajando por el mundo y lo elogian en la prensa. A ese envidia. A ese. Y lo envidia al otro, el que está pegándole. Claro, esa expresión que es muy chilena. Yo lo conocí naranjo. Ah, ¿La conocen? No. Este es un árbol que cortaron Ya. y con la madera un señor hizo una cruz Ya. y pusieron una crucecita en el pueblo y la crucecita empezó a hacer milagro. Ya. Entonces toda la gente, claro que le atribuyen milagro. Claro. Milagro. Y le dijeron un día a uno que había conocido toda la historia, me dijeron, oye, pero si esta cruz es milagrosa, ha hecho esto, qué sé yo. Y dijo, pero si yo la conocí naranjo. Entonces, eso también se le saca muy en cara a la gente. Fulano, ¿qué esto es el otro? Pero si pichangueaba conmigo en la calle. ¿Cómo? O sea, Ok. que eso, ser amigo mío era, ser amigo de esa persona era ser menos. Es muy curiosa la... Sí. Fulano, pero si yo lo vi una vez que peleó con no sé qué, le sacaron la mugre. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver eso? No. Exactamente. Fulano, pero si su primo es no sé qué. Bueno, Exactamente. y esa es la envidia La envidia. de la proximidad. Sí, Sí. La envidia necesita Sí, proximidad. sí. Yo llegué a esa conclusión después de profundas meditaciones. Reflexión. Ahora que de viejo lo único que hago es meditar sobre las cosas malas que me han pasado. Sí, sí. ¿Y usted se ha sentido muy envidiado? Yo no sé porque hay un fuerte ingrediente de vanidad en decir que a uno lo han envidiado. No sé. Pero indudablemente, digamos, yo no puedo, o sea, no quiero contar aquí historias pero flagrantes y de gente muy conocida y contar cosas. Esto pasó así, Dolorosa. así, Ajá. así. Sí, pero son Cosas que yo no dolores. habría hecho nunca. Nunca. Jamás. Que me plantan al lado un tipo joven, que esto, el otro. Yo valgo por lo que soy, el otro por lo que... Pero la gente no es así. Ajá. Sí. No, a este le cerramos el paso, a este no, acá. Ah, Allá. Entonces, bueno, Perfecto. así es la vida nomás. Así ha sido. Desgraciadamente a mí
las cosas me afectaban. Y creo que también he tenido un gran defecto, no sé si defecto, que yo no he querido pelear en esos casos. O sea, si se trata de echar a Pinochet, por supuesto, pues, pero yo estar peleando por quién relata un partido de fútbol, y estar peleando con otro tipo porque sé que está haciendo, no sé, muchas veces me he ido. Perfecto. Me voy nomás, cuando veo que la cosa está, me voy. Me voy. Y yo creo que eso es un error, creo, porque ¿qué voy a estar peleando? Por favor. Por favor. Tal vez un buen ejemplo es lo que me pasó en el Mercurio, donde yo escribía crónicas de viaje que tenían mucho éxito en la revista El Domingo. Y escribí durante varios años. Pero resulta que el corrector de pruebas que existe en los diarios me corregía equivocándose. Claro, porque si yo pongo sprechen Sie Deutsch, las tres, la S, sprechen Sie, la S, Deutsch, la D, con mayúscula, es porque en alemán los pronombres personales y los sustantivos se escriben con mayúscula. Por cierto. Entonces el otro veía esto y decía, eso está mal, minúscula. me las ponía con minúscula. Yo escribía, un enjambre de mujeres vendía dulces chilenos en la estación de Melipilla. Un enjambre de mujeres vendía, porque el sujeto es un enjambre, modificado por vendía. Por lo tanto, el verbo es singular. Un enjambre vendía. El corrector, un enjambre de mujeres vendían. Incorrecto. Entonces mandé un memo, muy respetuoso. Por favor, no me corrijan más porque esto está mal. Perfecto. Un enjambre del sustantivo, el sujeto, perdón, modificado por de mujeres, y el verbo, el sustantivo, singular, tiene que ser singular. Y en alemán, para que sepan, los pronombres personales y los sustantivos se escriben con mayúscula. Resultado, a las 2 semanas apareció una carta, pero de cuero diablo, que yo escribía puras imbecilidades, que era fome, que no sé qué, que no sé qué. Obviamente era del corrector de pruebas. Sin duda. Entonces ahí tienes el típico caso. Llamé al Mercurio y dije, mire, no voy a seguir escribiendo. Ni siquiera, ahora pienso, ¿por qué no mandé una carta yo diciendo, bueno, aquí ha pasado esto? Porque mal que mal llevaba años escribiendo ahí. Pero es que no me gusta pelear por lesera. Si a ese pobre infeliz le parecía tan mal que... No, llamé por teléfono más y les dije que no voy a seguir escribiendo. Pero oye, pucha, que no, porque esta cuestión es... El tipo está adentro ahí. Yo no quiero que lo echen nada más. Sí. Es el colmo. Y ustedes publicaron esa carta. Típica actitud. Perfecto. No quiero saber nada de eso. Ya. Si en programa deportivo, en la televisión o que sea, hay una persona que sistemáticamente está tratando, ya, total, el deporte para mí, ya, me voy a otra cosa. Me voy. Eso yo creo que es un defecto, de verdad. Porque además le facilita el trabajo a gente minúscula. Es como dejar el espacio, ¿no? Es como dejar el espacio. Deja el espacio sí. a esa gente que vive de esta pequeñez, cuando lo que importa es otra cosa. En la televisión, hacer programas que le signifiquen algo a la gente. Las personas, sí. Porque ayuda a vivir mejor. Exactamente, sí. A nuestros hijos. Esto no es esto de la cultura que les ha dado. Si la cultura es lo que vivimos a diario. Exactamente. ¿Qué van a sacar de un baúl? Un cuadro y lo van a poner ahí y eso va a ser cultura. Es una tontería. Sí. Entonces, claro, esas son cosas por las cuales vale la pena tener una buena televisión, que la política se encamine con un poquito de seso hacia las necesidades obvias de un país, pero que se encamine de una manera racional, porque si sabes que te va a pegar un cabezazo contra un muro, no lo hagas, pues. Sí. Échale primero un poquito de agua al muro, en fin, si eso es una racionalidad. Sí, o busca la puerta, ¿no? Don Patricio, y desde la otra cara, el amor en su vida. El amor romántico, de luego. El que usted quiera, el amor en su vida entera. Bueno, el amor más grande de mi vida y lejos son mis hijos. Sus hijos. Eso,
Eso es verdad. El hijo, yo tengo 2 hijas y un hijo, el menor, el hijo, hombre. Ok. Ellos 3 para mí no, son, Son sus amores. sí, sí, eso, yo no creo haber sentido, no. Por supuesto que sobre todo el primer amor romántico Ajá. es una sensación mucho más intensa, pero de otro tipo. De otro tipo. Es esa cosa, ay, de no sé qué, que flotas en el aire, Ajá. y que me mato, que te muerto, que te mato, me mato, todo es con más. Pero el amor profundo, profundo, mis hijos, no, lejos. Ajá. Lejos. Fuera de eso, he sido un hombre poco mujeriego. Ajá. He tenido, yo diría que unos 3 grandes amores, una cosa así. De luego con mi mujer tuvimos un amor muy sólido, ¿no? Un amor de verdad. De verdad. Vivimos una vida muy grata. Ella era una excelente madre, vivíamos para nuestra casa, nuestros hijos, nos llevábamos muy bien. Ajá. Una mujer de muy buen carácter, sin estas fantasías, ni andar buscándole cera, su casa, sus cosas, todo. Bien. Así que tuvimos un excelente matrimonio con mi mujer y sin ese ingrediente de romanticismo, de que me desmayo, yo creo que ese es un amor bastante sólido, un amor muy Perfecto. sólido. Sí. Y el primer amor cuando joven, del cual no voy a entrar en detalles, con una mujer muy hermosa, mayor que yo. Ajá. Bueno, un romance tremendo, ese de Tremendo, poesía, de poesía. poesías y de cartas y de, Como inspirador. y de como- música y de me mato, te mueres. ¿Ah? Como con tintes de tragedia. Claro, ¿cómo es esto de la puñalada? Que Sí. si me la dejas me matas, si me la sacas me muero. Sí. Sí, todo eso lo viví apasionadamente. Claro. Apasionada. Y después ya, yo mira, a diferencia de lo que he visto a muchos hombres, yo mientras estuve casado yo no andaba mirando mujer, buscando mujer. Ajá. No, porque yo he visto mucho hombre casado Sí. que está casado pero anda a la pesca. la ¿no? pesca. Oye, la fulana que está buena, que no sé qué. Yo la encontraba buena, la fulana igual, pero no, yo estaba feliz en mi Sí. casa con los niños chicos, por eso. Pero si los niños chicos son un amor, que van Sí. aprendiendo todo contigo, las ocurrencias que tienen. Ajá. Es fantástico. Entonces, ese era mi bien. Y después que me separé de mi mujer, he tenido 2 o 3, Amores. claro, ¿cómo se llama ahora? Parejas. Sí. Pareja. Mira, me confesaste. Y el paso del tiempo. Perdón, te ¿cómo? voy a decir una cosa más. Que al menos con las chilenas, Ya. yo creo que son preferibles como amantes que como amigas. Ok. Bien. Bien. Como amantes son excelentes personas y todo, como amigas, hasta por ahí no. Hasta por ahí. Sí. Me Es ibas a como, preguntar. es como a propósito de la lealtad de las amigas, ¿no? Sí, de la cosa, del chisme, y de la lecera y de La la lealtad. cosa que la fulana le dijo que no sé qué. Ok, perfecto. Sí, yo iba a preguntar por el paso del tiempo. ¿Qué ha significado para usted? Es como estos 80 y tantos años, es como volverse mayor, aparte de las limitaciones y aparte de entrar como en estos dolores más hondos. ¿Qué significa? Mira, para mí ha sido como una sorpresa, Ya. ¿no? De repente descubrir que soy viejo, porque yo no me siento nada de viejo. Genial. No me duele nada, no tengo diabetes y todas estas cosas. Ha sido como una sorpresa que estoy viejo y que me voy a morir, porque ya uno se muere. Pues, Uno sí. se muere, sí. Claro, y se muere sobre todo cuando viejo. Porque cuando uno dice esto, te dice, cualquiera se puede morir a los 30 años, por supuesto. Sí. Si soy imbécil, lo atropella un auto Sí. o lo pesca una enfermedad trágica. Por pero cierto. obvio. Pero es mucho más obvio cuando uno tiene ya más de 80 años, Sí, que va a parar la chala dentro de poco. dentro pues. de poco, sí. Claro. Entonces, a lo mejor no tanto, 10 años, bueno, 10 años, pero... Pero 10 años. Entonces ha sido como una sorpresa, y una sorpresa poco grata, porque aburrida. Oye, Aburrida. aburrida, no puedes, se te limitan mucho el goce de la vida, que a mí
yo lo he disfrutado, he viajado, Sí. tuve mis amores y me gusta mucho la buena comida. Ajá. Entonces, el deporte, yo era bastante bueno para el fútbol. Entonces, claro, se pone más latosa la cosa. Yo no soy para estar con un chalcito en las rodillas, Como más detenido. claro, como... ni para sumergirme en los libros, por ejemplo, que Claro. hay gente que encuentra ahí todos sus refugios, los admiro. Pero como te dije antes, Sí. yo leo, pero no soy un lector empedernido, ni me puedo poner a escuchar música el día entero de Schoenberg. Sí, sí, sí. Entonces, encuentro como latoso ser viejo, Latoso. fíjate, latoso. Bien. Y no hay escapatoria, porque desde luego las mujeres, imagínate, le dices tu edad y salen arrancando, pero entonces, De más. con justa razón además. Sí. Y en ese sentido, la muerte como vivencia, ¿cómo la percibe? Es como curiosidad, pues, ¿eh? ¿Cómo será esa cuestión? Porque yo no soy religioso, Ajá, tampoco soy muy dado al pensamiento mágico, ¿no? ajá, Toda esta gente que tiene mensajes de otros lados, aunque, y debo decirlo, yo desde luego soy muy escéptico en todo eso, ajá, pero no niego nada, por cierto. porque ese es un error que comete muchas veces la gente, ¿no? Que hacen una afirmación y si tú dices que no estás con eso, tú lo niegas. No. Si a mí me dicen que hay un elefante detrás de esa cortina, Ajá, me dice, hay un elefante detrás de esa cortina y por lo tanto tú tienes que hacer esto. No, yo no lo voy a hacer. Tú dices que no hay un... No, yo no digo que no haya un elefante. Yo lo que digo es que no sé si hay un elefante y por lo tanto no tengo por qué hacer lo que tú me estás diciendo. perfecto. ¿No? Entonces, yo he tenido algunas pocas, mínimas experiencias o he sabido experiencias que son curiosas en ese plano de lo esotérico, ¿eh? Ya, Curiosas, pero no muchas tampoco. Anda tú a saber lo que hay, pues yo no sé. Pero de ahí a que te tragues todo el cuento ajá, de la magia. Así es que es un misterio. Pues. es un misterio. Lo único que sí es que uno va a dar un lado que no vaya a ser peor que este, porque imagínate que... Pero claro, es como cuando hice un programa OVNIs, que entre paréntesis es un tema que nunca me ha interesado, pero me pidieron que hiciera el programa y lo hice con mucho agrado, porque me enteré de cosas bien entretenidas. Fue muy entretenido, no tengo nada contra los OVNIs otra vez, pero a mí no era un tema que me Que le interesara. resonara, claro. Claro, es como si me dijera si me intereso por el cultivo de las alcachofas. No me intereso. Entonces, me perdí ya en lo que te estaba diciendo. Cuando hice OVNIs, claro, mucha gente creyó que yo sabía mucho del tema. Me han escrito, que soy yo lamento desilusionarlo, siempre le mando una carta a mí, en realidad, señor, yo soy un profesional, me contrataron para eso. Lo pasé muy bien, pero yo no sé nada, no he leído libros porque no me interesa el tema. Pero a veces te dicen, porque si estos van a venir de otro planeta a instruirnos y son gente más avanzada, bla, bla, bla. Y yo les digo, bueno, ¿y si son unos pelmazos? ¿Y si son unos latosos, unos idiotas que vienen a puro fregar? Porque ¿quién te garantiza que no? Entonces lo mismo sobre esta posibilidad de que haya algo después de muerto. Si es que hay algo, ojalá que sea una cosa aceptable. Una cosa entretenida. Más o como menos grata, un claro. tema. Claro. Ya estamos cerrando nuestro programa y querría preguntarle, hacerle una pregunta más que tiene que ver con qué significa para usted la voz. La voz. La voz. Qué pregunta más difícil cuando estás cerrando el programa. Qué pregunta más difícil. Para mí ha sido un instrumento para ganarme la vida. Sí. Como muchas otras cosas, nunca la he trabajado con cuidado y como debería. La voz, a la larga, es lo que ha construido la cultura en el mundo, porque la escritura aparece como consecuencia de la voz y mucho después que la voz. Por eso es que todos los primeros textos son en verso, porque era más fácil repetirlos. Que recitar un texto en prosa muy difícil. Entonces, la verdad es que la voz es la base de lo que entendemos por cultura humana, que es la cultura de la comunicación, y de ahí van todas las demás cosas, ¿no? El poder pintar un cuadro, el poder hacer música, y todo lo que se relaciona más directamente
con la voz. ¿Y su voz? La mía, La suya. bueno, es algo así como mi jubilación, mi pensión, porque todavía estoy trabajando a los 82 años. Fíjate que llevo en el micrófono 63 años. Genial. No sé si hay otra persona en Chile o en el mundo, no sé. Yo empecé a los 18 años en ese programa de la radio chilena que te conté, Sí, el año 54. perfecto. 60 y tantos años de 60 y tantos años de voz. En Inglaterra, en Suiza, viví 3 años en Suiza. En Alemania hice el campeonato mundial. En Inglaterra, en Holanda, en Suiza, en Estados Unidos, en Chile. Lo que sí sabemos es que su voz quedará resonando aunque usted ya no esté más en este planeta. Yo creo que más de alguno va a recibir eso que tú dices como una condena, pero en fin. Como llegue. Muchas gracias, don Patricio. Oye, muchas gracias a ustedes y sinceramente les digo que me avergüenzo un poco de todo lo que hablé porque fue demasiado. Pero bueno, tú preguntaste. Yo pregunté. Perdona y muchas gracias. Gracias a usted. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.